Ahora vamos a ver la cardiomiopatía hipertrófica. Ya en los videos anteriores vimos los tipos de cardiomiopatía hipertrófica que tenemos. Ahorita nos vamos a enfocar en un caso de cardiomiopatía hipertrófica. Vemos etiología, patofisiología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y profilaxis. Ya diagnóstico y tratamiento mucho más específico lo vemos en videos anteriores. Ahorita son como generalidades. Entonces, cardiomiopatía hipertrófica, el tipo más clásico es una forma autosómica dominante, en donde tenemos ya sea un defecto de la cadena pesada de la beta-miosina, o tenemos un defecto en la proteína C que se une a la miosina. Entonces ya en videos anteriores vimos la miosina, la actina, la tropomiosina, el calcio, todo esto como está involucrado en la contracción muscular. Cuando tenemos defecto en la cadena pesada de la beta-miosina o en la proteína C que se une a la miosina, tenemos la cardiomiopatía hipertrófica de forma heredada, y lo más común es que sea autosómica dominante. Autosómica dominante es que basta con que el paciente tenga uno de sus dos cromosomas, paterno-materno mutado, para que ya desarrolle la enfermedad. Esto es autosómico dominante. Como el 60-70% de las cardiomiopatías hipertróficas son este tipo, la autosómica dominante. Ahora, patofisiología es, aquí tenemos el corazón, aquí está aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aquí está la aorta, esa es la válvula mitral, aquí está la válvula aórtica, y vamos a tener una hipertrofia concéntrica, o sea, de la parte de adentro del corazón. La hipertrofia viene así, en la parte de adentro. Así. Y especialmente la hipertrofia es en el septum interventricular. En el septum interventricular es en donde más hipertrofia tenemos. De hecho, esta es una hipertrofia asimétrica. Ya en videos anteriores vimos las hipertrofias excéntricas, que es cuando crece hacia afuera, o cuando se hipertrofia el corazón hacia afuera, o sea, así. Esta no, esta es una hipertrofia concéntrica. Digamos, crece la masa muscular, pero hacia adentro, así. Especialmente aquí, en el septum. Ahora, lo que va a pasar es, si tenemos que está hipertrofiado el corazón, se sigue preservando la función sistólica, o sea, no le pasa nada a la función sistólica. Entonces, digamos, sí se puede expulsar bien, o digamos con buena fuerza, la sangre. Pero como está hipertrofiado el corazón, es más difícil que se relaje, que venga la relajación muscular. Porque está más tieso, está más rígido el corazón porque está hipertrofiado. Entonces, sí es más difícil que se relaje el corazón, porque es sístole, que es la contracción, y luego la diástole, que es la relajación. Y es en la diástole en donde la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Pero si no tenemos buena relajación, si no tenemos buena diástole, entonces no le va a llegar, o no va a pasar suficiente sangre de las aurículas a los ventrículos, Y entonces vamos a tener una disminución de la sangre en los ventrículos. Y si tenemos menos sangre en los ventrículos, esto es la cantidad de sangre que se va a expulsar en cada latido, o sea, en cada contracción del corazón, va a estar disminuida. O sea, el volumen latido, el stroke volume, el volumen latido, la cantidad de sangre que saca el ventrículo izquierdo en cada contracción, está disminuida. Y ahora recordemos que el gasto cardíaco, cardiac output, es igual al stroke volume, el volumen latido, multiplicado por la frecuencia cardíaca, heart rate, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Si disminuye el volumen latido, entonces el gasto cardíaco está disminuido. Y es esto lo que va a pasar. Tenemos un gasto cardíaco disminuido. Entonces, la función sistólica está preservada. Si se expulsa
digamos, la calidad de la contracción está bien, pero el problema es que no se relaja bien y al no relajarse bien no se llena bien el ventrículo y por eso disminuye la cantidad de sangre que expulsa el corazón, porque no se está llenando bien de sangre. Eso es de patofisiología. Ahora, ¿cómo se presenta el paciente? Entonces, si tenemos menos sangre aquí en el que llega al ventrículo izquierdo, la cantidad de sangre que sale va a ser menor. Y puede ser que el paciente esté asintomático. Pero cuando el paciente entra en ejercicio o hace ejercicio, el corazón aumenta la demanda de sangre. Aumenta la demanda. Y como tenemos menos sangre que sale por aquí, por el corazón, es menos sangre que le va a llegar a todos los órganos, incluyendo al propio corazón. Y este ya es un corazón que se está ejercitando, es un corazón que requiere de más sangre, de más oxígeno. Y si no estamos pudiendo sacar tanta sangre, el corazón se puede isquemiar. Entonces, la causa más común de muerte en atletas jóvenes es esta, la cardiomiopatía hipertrófica. Por esa isquemia que se genera al aumentar la demanda, al entrar en ejercicio y no poder cumplir con el aumento de demanda porque tenemos menos sangre aquí en el ventrículo. Y no es nada más que tengamos menos sangre aquí en el ventrículo, nada más por la hipertrofia que cuesta trabajo relajar el corazón, sino otro factor u otra cosa que está haciendo que tengamos menos sangre expulsada a la aorta es el hecho de que está bastante hipertrofiado o bastante crecido el septum interventricular. Entonces, si esta es la válvula aórtica, la sangre sale así, del ventrículo a la aorta. Pero si crece demasiado el septum empieza a comprimir. Es así la válvula. Y así se abre y aquí pasa la sangre. Pero si el septum está demasiado crecido, el septum empieza a comprimir la válvula. Porque está bastante crecido el septum. Entonces, si se comprime la válvula, ya es más difícil que el flujo de sangre salga, porque está obstruyendo el flujo de salida. Está obstruyendo la salida de la sangre este septum hipertrofiado. Entonces es otro factor por la cual la cantidad de sangre que se expulsa del corazón está disminuida. Y el paciente puede tener síncope, se puede preguntar así, con síncope, puede ser asintomático, puede tener arritmias, que es una de las complicaciones principales, o puede tener un ruido S4, o puede tener insuficiencia mitral. Y la cardiomiopatía hipertrófica se ausculta como un soplo sistólico. Esto es cuando viene la contracción ventricular, que la sangre pasa del ventrículo a la aorta. Como la salida de la sangre está estrecha, o sea, por donde pasa la sangre está estrechada por el septum que está crecido, al pasar la sangre por aquí suena. Es como si tenemos un orificio que está obstruido y por ahí pasamos líquido, por ahí pasamos agua, pues va a sonar. Y ese es un soplo sistólico que se da al contraer el ventrículo. Más el soplo que podemos tener por insuficiencia mitral, más un ruido S4 que podemos tener por el hecho de que está crecida la pared. Ya en videos anteriores vimos a qué corresponde un soplo S4. Entonces es de cuadro clínico. El diagnóstico, entonces vamos a tener la fracción de eyección va a estar aumentada. Esto es, la fracción de eyección es qué tanta sangre, es la cantidad de sangre que expulsa el corazón, dividida entre la cantidad de sangre que tiene el corazón al final de la diástole. Esto es, si por ejemplo, digamos un paciente normal, al final de la diástole, o sea, al final de que se termina de relajar el ventrículo y está a punto de contraerse al inicio de la sístole, digamos que tiene 120 mililitros o 120 centímetros cúbicos, es lo mismo, de sangre. 120. Y digamos que de estos 120, ¿cuánto se expulsa? Digamos que expulsa 70. Entonces, la fracción de eyección para este paciente normal sería 70, que es lo que expulsó, entre 120, que es lo que tenía.
antes. Pero en un paciente que tiene cardiomiopatía hipertrófica, por un lado va a tener menos volumen de sangre, menos. Entonces, digamos, en lugar de tener 120, digamos que tiene 100 mililitros de sangre al final de la diástole. Y la cantidad de sangre que expulsa proporcionalmente o relativamente va a ser más comparado con la cantidad de sangre que tenía aquí. Pero en cantidad total no. O sea, de esos 120, 70 se sacan, 70 se expulsan. En cambio, de 100 que digamos que tiene un paciente con cardiomiopatía hipertrófica, digamos que 80 mililitros se expulsan. Entonces, bueno, no 80, digamos 60. 60 mililitros se expulsan. Entonces, proporcionalmente, aquí se está expulsando el 60%. Mientras que aquí, 7 entre 120 es menos del 60%, es como 50, menos, no sé, como 55%, más o menos. Entonces, aquí la fracción de eyección en un paciente normal es 55%, mientras que aquí la fracción de eyección es 60%. La fracción de eyección está aumentada, pero la cantidad de sangre que se expulsa es menor. Aquí es 60, aquí es 70. Entonces, digamos, la cantidad total de sangre que es expulsada del ventrículo a la aorta está disminuida, pero proporcionalmente o relativo con o comparando con la sangre que ya estaba en el corazón, la proporción de sangre que se saca es mayor en este paciente con cardiomiopatía hipertrófica que en el paciente que no tiene cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, la proporción de sangre que se saca es mayor, la relación de sangre que se saca es mayor en la cardiomiopatía hipertrófica, pero la cantidad total de sangre que se saca es menor en la cardiomiopatía hipertrófica. Más, aparte, vamos a tener fibrosis del corazón, vamos a tener hipertrofia de las miofibrillas, y en videos anteriores vimos las sarcómeras, las fibrillas, las miofibrillas, todo eso. Entonces vamos a tener hipertrofia de las miofibrillas, y aparte las miofibrillas están en una configuración en paralelo. Esto es, está, digamos que son sarcómero, otro sarcómero, otro sarcómero, y se empiezan a añadir en forma paralela. Entonces aquí está otro sarcómero, sarcómero, sarcómero. Esta es una línea paralela a esta, tienen la misma pendiente. Y se empieza a añadir más, otra. Entonces, aquí se están añadiendo, digamos, de forma paralela, o sea, una hilera, otra hilera, otra hilera. Esto es en paralelo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí está creciendo el músculo, crece más, pero están en un arreglo de forma paralela. Eso lo vamos a encontrar en una biopsia de corazón. Y aparte se ve desarreglado, o sea, las miofibrillas se ven desarregladas, digamos, no organizadas. Y tratamiento es, vamos a dar los beta bloqueadores o beta bloqueantes, más, o a veces, o concomitante, o sea, puede ser uno o el otro, o los dos, que son los bloqueadores de los canales de calcio. Tipo no dihidropiridina. No dihidropiridina es, por ejemplo, verapamil. Se dan estos medicamentos, se dice al paciente que si es un atleta, por ejemplo, tiene que disminuir la cantidad de ejercicio que hace. Y en casos en que tengamos síncope recurrente, porque el paciente puede venir con síncope porque la cantidad de sangre no es suficiente, la cantidad de sangre que expulsa el corazón cuando el paciente entra en ejercicio no es suficiente y puede tener síncope. Y en ese caso, lo que hacemos es poner un dispositivo intracardiac device, o sea, el marcapaso. Y de tratamiento es a estos pacientes les vamos a dar, pero vamos a hacer que la cantidad de sangre que tenga aquí sea la máxima posible. Esto es, por ejemplo, si al paciente le damos diuréticos,
esto disminuye la cantidad de volumen que vamos a tener. Entonces está contraindicado dar diuréticos. Y también está contraindicado dar los vasodilatadores. Contraindicado. Esto es porque si tenemos, aquí estaba el corazón y aquí están las venas. Si por ejemplo damos nitroglicerina, esto nos hace vasodilatación de las venas. Y al dilatar las venas, y en videos anteriores vimos que en este compartimento, en esta vena que está dilatada, cabe más sangre. Y si cabe más sangre, la sangre, digamos, se estanca aquí. Y entonces es menos sangre que se pasa a la aurícula derecha. Y si tenemos menos sangre que se pasa a la aurícula derecha, pues es menos sangre que le va a llegar al ventrículo. Y si ya per se tenemos un defecto en que el ventrículo se pueda relajar y pueda recibir la sangre, si le damos un medicamento que per se nos está disminuyendo la sangre que le llega al corazón, vamos a empeorar la cantidad de sangre que le llega al corazón. Vamos a tener menos volumen sanguíneo al final de la diástole y entonces vamos a tener menos gasto cardíaco, o sea, menos sangre que se expulsa. Entonces está contraindicado dar cosas que disminuyan el volumen sanguíneo. O cosas que disminuyan el volumen sanguíneo o cosas que disminuyan el volumen de sangre que llega al corazón, como son los diuréticos o los vasodilatadores. Entonces, cardiomiopatía hipertrófica, ese es el tipo más común. Hay otras cosas que nos dan cardiomiopatía hipertrófica, como puede ser hipertensión o pacientes que tienen ataxia de Friedreich, que ya lo vimos en videos anteriores. Estas también son cardiomiopatías hipertróficas concéntricas, o sea, que el músculo va creciendo hacia adentro. Pero esta es la clásica. Entonces, cardiomiopatía hipertrófica, el tipo más común es autosómico dominante, en donde es por un defecto de la proteína C que se une a la miosina o por un defecto de la cadena pesada de la beta-miosina. Es autosómico dominante, se presenta con síncope, arritmias, puede ser asintomático el paciente, es la causa más común de muerte en atletas jóvenes. El diagnóstico es: tenemos miofibrillas desarregladas en forma paralela, vamos a tener fibrosis, la fracción de eyección está aumentada, o sea, la proporción está aumentada, pero la cantidad per se de sangre que se expulsa está disminuida, entonces el gasto cardíaco está disminuido. Tratamiento es los betabloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio tipo no dihidropiridinas, como es verapamilo, y disminuir la cantidad de ejercicio que hace el paciente, y en casos recurrentes de síncope, poner un marcapaso. Profilaxis es no dar vasodilatadores, no dar diuréticos. O bueno, es profilaxis, pero es evitar que el paciente pueda venir con cuadro clínico de cardiomiopatía hipertrófica porque le estamos disminuyendo el volumen sanguíneo. Y a veces en la auscultación del paciente podemos encontrar un ruido S4, un soplo por insuficiencia mitral o un soplo sistólico, nada más por el hecho de que está obstruido el flujo de salida, que específicamente cuando la obstrucción o cuando el septum que está hipertrofiado aquí comprime a la válvula aórtica, cuando sale la sangre se escucha un sonido, y a esto se le llama hipertrofia subaórtica, porque tenemos hipertrofia aquí en el septum, digamos que está abajito, aquí que está abajito de la válvula aórtica.